Bien, tenemos la segunda clase de lo que es nuestro módulo Fundamentos de la Educación Superior y quiero comenzar para poder participar un poquito con esta solicitud que dice, a ver aquí, ¿qué se necesita o cuáles son los requisitos para ejercer la docencia? A ver si podemos compartir un poquito qué creen ustedes, cuáles son los requisitos para poder ejercer la docencia, principalmente en este nivel. ¿Qué necesitamos? Y uno de ellos, profe, es el título que nos dice que es la idoneidad que tenemos nosotros para poder ejercerla. Un título. Muy bien. ¿Otro? ¿Otra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué necesitamos para ejercer la docencia? Conocimientos. Conocimiento, sí. Habilidades y destrezas también puede ser, profe. Y tener la capacidad, cuando hablamos de la habilidad, esto es de tener la capacidad para poder enseñar y saber enseñar. Bien, hay que entender, y en la docencia es una de las profesiones bastante linda, que tiene unos requisitos fundamentales que nosotros necesitamos desarrollar, fortalecer y aplicar, adoptar a nuestra vida profesional, porque tiene sus propias características esta docencia. El profe es profe en todos lados, en el nivel que esté. Nosotros al tener ese título de profesores lo llevamos con nosotros en todos lados y tenemos una gran responsabilidad de poder llevar con nosotros ese título. Y el primer requisito es la vocación, ¿m? Porque reconocer que la docencia también en sus características es considerar el trabajo con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de caracteres. Entonces, ese trato con diferentes tipos de personas no es fácil. Y uno solamente si le gusta, si ama la profesión, disfruta y goza de esta profesión del profesorado o de la docencia. Y no se agota en este tiempo, por ejemplo, que estamos con bastantes actividades. No nos agotamos fácilmente cuando realmente tenemos la vocación o el amor hacia el trabajo. El siguiente requisito son las aptitudes específicas, así como ustedes estaban diciendo, esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos que hace del docente. Y se dice, no cualquiera es profesor, no cualquiera es docente, ¿m? Porque no cualquiera es apto para poder enseñar, para poder transmitir esos conocimientos. Hay personas que tienen muchos conocimientos, pero les dificulta transmitir, le dificulta llegar, como se dice. Entonces, esa es una aptitud que vamos desarrollando como profesional. Por eso dice una aptitud específica. Ñañe formaba era. Y es una formación continua. En la formación docente, en la formación del docente debe ser continua, porque esa aptitud debe desarrollarse. No nacemos con varias aptitudes o con aptitudes específicas. Vamos desarrollando para poder ser apto para hacer una cosa o capaz para hacer tal profesión, para poder ejercer esa profesión. El siguiente requisito es la preparación especializada, pues con esa aptitud viene la formación y la preparación. En este caso, yo soy docente, mi primer título es docente de educación escolar básica, pero con ese título yo no puedo enseñar nivel superior porque no tengo la preparación especializada. Ahora, para poder incursionar a este nivel, pues me tuve que preparar, tuve que formarme específicamente para el nivel. Entonces ahí
aparte de ser apto, de que yo tenga la capacidad para poder enseñar, me guste enseñar, pues tengo que formarme específicamente para lo que yo voy a estar trabajando o desarrollando. Y luego tenemos la habilitación, lo que dijo la compañera, que ese título que me hace idóneo, ¿m? Porque me tiene que habilitar para poder enseñar. Por eso estamos realizando la especialización, o sea, la habilitación profesional, porque yo ya tengo un título de grado. Yo soy licenciada en Ciencia de la Educación. Hay otras compañeras que es licenciada en enfermería. Estoy dando los ejemplos que tenemos aquí. Entonces, tengo la licenciatura que me habilita en una profesión o me da perfil para una profesión para poder ejercer. Pero para este nivel no tiene el perfil para poder, la licenciatura no me da el perfil para poder ejercer la docencia, me da el perfil para ejercer esa profesión que me ha preparado durante el tiempo para licenciarme o habilitarme a tal o cual profesión. Sin embargo, si yo quiero enseñar, pues tengo que tener la habilitación profesional que hace que yo pueda enseñar. Y esa es la didáctica. Por eso nosotros estamos especializándonos en la didáctica. Maes dice la didáctica. A ver, ¿quién me puede dar un concepto así fácil de lo que es didáctica? ¿Qué es la didáctica? Solemos escuchar bastante. Forma de enseñar al alumno puede ser estrategia. Forma, estrategia de enseñar al alumno. Otro, Proceso de enseñanza y aprendizaje pues, también. proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, está dentro de la didáctica. Otro. Hay una definición muy común, muy conocida de la didáctica que dice, la didáctica es el arte de enseñar. Y hablamos de ese artífice que es el docente, el artista. Entonces, partir un poco de ahí. La didáctica considera el cómo enseñar, el qué enseñar, el cuándo enseñar, el con qué enseñar. Todo eso me ayuda y como ustedes están diciendo, son las estrategias, los procedimientos, los métodos, la forma de evaluar, la forma de poder lograr los objetivos. Todo eso tiene en cuenta la didáctica. ¿M? Y siempre está al lado de otra ciencia, porque la didáctica es una ciencia. Tiene un objeto de estudio y el compañero lo dio muy bien. ¿Cuál es su objeto de estudio? Su objeto de estudio es el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cómo se enseña y el cómo se aprende. Opera didáctica. Y al lado de la didáctica hay otra ciencia, esa ciencia que aporta para que se pueda llegar al cómo se enseña y cómo se aprende, que son las teorías, y esa es la pedagogía. ¿No? La pedagogía me ofrece la teoría y la didáctica lo lleva a la práctica. ¿No? Entonces, hay que mirar siempre de ese lado. Necesitamos de ser pedagogos, o sea, necesitamos de la teoría, de la pedagogía, de lo que nos ofrece de la pedagogía para poder reconocerlo y llevar a la práctica esa teoría. Entonces ahí entra la didáctica. ¿Cómo llevar a la práctica esa teoría que tenemos o esos conocimientos que tenemos? Y ahí entra la didáctica. Entonces tienen que ir juntos, tienen que estar equilibrados, porque puedo tener mucho conocimiento, puedo adquirir muchas teorías, y si no tengo la didáctica, el arte de enseñar, pues es muy difícil que le pueda llegar a los estudiantes. Eso es lo que nos ofrece
dentro de la formación. Y hablando de formación, hablamos de ese concepto como guía del sistema educativo. Nosotros, fundamentalmente, cuando hablamos de esos fundamentos de la educación, tenemos que bajar un poco al sistema educativo paraguayo, porque tenemos un sistema educativo que abarca un conjunto de niveles porque está enfocado en niveles. Antes de poder llegar a la didáctica, debemos de conocer la teoría y ubicarnos en qué situación estamos dentro de la educación. Y la educación paraguaya tiene un conjunto de niveles. Así se estructura la educación paraguaya. Tiene modalidades educativos que están relacionados entre sí y que se desarrollan en una institución que se denomina comunidad educativa. En los niveles están aplicadas en una institución, en instituciones. Las modalidades son aplicadas en instituciones, si no, no tiene ninguna aplicabilidad si es que no llega a la institución educativa. Y esto está regulado por el Estado, inclusive por una ley que es la ley 1264, Ley General de Educación. Así nos dice que el sistema educativo paraguayo está regulado, está reglamentado. Entonces, considerar que la educación es un bien público, primero. ¿Por qué es un bien público? Porque está arreglado inclusive por la Carta Magna, que es un derecho, dice, de toda persona. Entonces, por eso tenemos que considerar que es un bien público y a la vez, toda persona tenemos derecho al acceso en la educación y por obligación inclusive, porque la Carta Magna nos dice es obligatoria la educación básica. ¿M? Y la educación básica actualmente con la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias del año 2015, la educación básica va hasta el tercer curso de la media. Ahí se cierra la educación básica. O sea que es obligatoria hasta el tercero de la media. La educación superior ya no se considera dentro de la educación básica, por lo tanto no es obligatoria, pero es fundamental para la profesión o para la formación profesional. Desde ahí tenemos que mirar como fundamento. Entonces, dice, debe beneficiar a todos los habitantes de la República, es lo que yo le estaba diciendo recién. Si la ley se torna y se cumple, se tiene que enviarle al alumno y llevarle a la institución o a la escuela o colegio, como se dice, desde el preescolar, desde ahí es obligatorio, hasta el tercero de la media, porque se torna como un derecho fundamental. ¿Sí? ¿Qué es formación? Porque nosotros tenemos que enfocarnos hacia ahí. Es el proceso de conformación del ser humano, o sea, cómo el ser humano se forma y cómo el ser humano está formado, ¿no? Porque ese es el resultado del proceso. Es el proceso de conformación del ser humano. Es cómo va formándose la persona y esa formación, cómo está después formado, cómo recibe la educación, la formación. ¿No? De manera que nosotros tenemos allí como padres, porque también seguro que aquí, o la mayoría de aquí somos padres, tenemos un deber principal dentro de lo que se denomina formación, proceso de conformación del ser humano, o sea, cómo se está formando, y ese resultado del proceso de formación o cómo está formado, esa educación que se recibe. La formación, dice, es una tarea humana que supone un tipo de ser humano. Y nosotros en la educación paraguaya, tenemos un fin de la educación, está enfocado a un tipo de ser humano. ¿Qué clase de ser humano queremos en Paraguay? Ese es el fin de la educación paraguaya. Tiene tres párrafos principales. Primero, ¿qué tipo de personas queremos formar? Dice personas que sean capaces, ¿no?, de poder conocerse a sí mismo,
de poder relacionarse consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Y que podamos formarle íntegramente a esa persona. Eso dice el fin de la educación paraguaya en su primer párrafo. En el siguiente dice que podamos fortalecer la educación media y profesional, media técnica y profesional, que podamos darle las herramientas necesarias para que sea un buen profesional. Ese es el fin de la educación en el segundo párrafo. Y en el tercer párrafo fue como fin de la educación, porque esa es una tarea que tenemos dentro de la formación, que podamos fortalecer, primero reconocer nuestra cultura y podamos fortalecer. Por eso que en todas las instituciones educativas estamos enfocados a eso, a que tenemos que fortalecer nuestra cultura. Por eso se recuerda algunas fechas importantes denominadas dentro del calendario escolar y en todos los niveles, incluso el nivel superior. ¿Por qué? Porque está arreglado eso como una tarea fundamental dentro de nuestra formación y la formación está enfocado, orientado a que la persona se forme. No puede quedar así como vino al mundo, no puede quedar con esa misma, con esa solamente adquiriendo lo que los sentidos le ofrecen. No se puede quedar a la persona así. La persona tiene que desarrollarse íntegramente en todas las dimensiones, tanto físico, tanto intelectual, tanto psíquico, tanto social, debe de desarrollarse porque está orientado de esa manera al tipo de persona o ser humano que se quiere. Y en Paraguay se tiene una orientación o unos fines que se tiene que considerar en la educación de las personas. Dentro del sistema educativo, hay que tener en cuenta el sistema educativo paraguayo, está reglado según la Ley General de Educación, que es la 1264 del año 1998. Y también está acompañado de la Ley 5749, que es Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias del año 2017. Pero no me equivoqué, 2015, que 2017, que establece cómo está conformado el sistema educativo paraguayo. Y está conformado de esta manera. Tiene un régimen general, tiene la educación de régimen especial y tiene lo que se llama modalidades de atención educativa. Está conformado con tres principales estructuras o partes: régimen especial, general y modalidades de atención educativa. El régimen general es lo que nosotros constantemente estamos aplicando en las instituciones educativas, conocido con niveles. Entonces, el régimen general se estructura en tres niveles. El primer nivel, y nosotros tenemos que ubicarnos dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Ciencias, también tiene sus direcciones generales. El primer nivel comprende la educación inicial y la educación escolar básica hasta el segundo ciclo. El segundo nivel comprende lo que es la educación escolar básica tercer ciclo, porque ahora cambió esa estructura con la Carta Orgánica, y la educación media. Pero para que no nos confundamos, voy a completar un poquito aquí. Espérame que un ratito la función cerró un poquito. A ver, aquí voy a completar antes de volver a continuar. Aquí hasta el segundo. Pueden hacer una pregunta mientras estoy completando aquí. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? ¿No? Listo, que yo les voy a volver a compartir.
Y toda paciencia, ténganme aquí. Bien, vuelvo a compartir. Ahí está, para que podamos actualizar bien, porque la Carta Orgánica de 2017 nos dice que tenemos niveles dentro del régimen general. Se estructura en niveles. La educación, el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Inicial y escolar básica, primer y segundo ciclo en el primer nivel. Escolar básica, tercer ciclo y educación media en el segundo nivel. Y la educación superior que nos compete está en el tercer nivel. Como también estructura la educación de régimen especial. En la educación de régimen especial encontramos, por ejemplo, la educación artística. Dentro encontramos, por ejemplo, las escuelas de bellas artes, los institutos de educación artística o de arte que están reconocidos por el MEC, suele decir. Entonces, todo lo que respecta a la educación artística está dentro del régimen especial. La escuela de danza, IMA, por ejemplo, que está reconocido por el MEC, es parte de educación de régimen especial. ¿Por qué? Porque también es sistemático. Se estudia también ahí para profesorado, entonces está dentro del régimen especial del sistema educativo paraguayo. La educación en lenguas extranjeras, por ejemplo, el CCPA, que está reconocido, otras instituciones que están reconocidas de lengua extranjera, son parte del sistema educativo paraguayo, está dentro del régimen especial. Y las educaciones étnicas o las instituciones en donde también se ofrece formación a las etnias también están. Y ahí tenemos, por ejemplo, la educación general de educación en el arte, la rectoría pedagógica, la administrativa de formación en el arte, es lo que está bien organizado con el MEC, la parte artística. Y los otros son reconocidos por el MEC, la parte de danza, música, lenguas extranjeras. Tenemos clases de inglés, instituciones que dan directamente esos tipos de clases. Entonces, todo eso está arreglado dentro del sistema educativo paraguayo. Se dan cuenta que no está afuera y no es parte independiente. Son autónomas, pero no independientes. Son dependientes y avaladas por el MEC. Y el siguiente, que son las modalidades de atención educativas, que no están dentro del régimen general, pero que ofrecen como modalidades de atención. Y ahí, por ejemplo, entra la educación para jóvenes y adultos, lo que nosotros conocemos como las escuelas del turno noche, los centros de educación que están en el turno noche. EPCA, educación para personas jóvenes y adultas. Y de otra manera también le conocemos como educación permanente. Todo esto entra dentro de las modalidades de atención educativa. La educación campesina rural, que hay, por ejemplo, escuelas rurales, está dentro como modalidad educativa. La educación para grupos étnicos, que son instituciones de formación étnica, está ahí también. La escuela del policía está dentro de modalidad de atención educativa. La escuela del colegio de militares o el centro de militar para el instituto de militares. También la educación militar está dentro de la modalidad de atención educativa. Entonces, todo esto encontramos dentro del sistema educativo paraguayo y tenemos que conocer porque esto fundamenta nuestra educación. Y lo que nosotros estructuramos se llama estructura del sistema educativo del Paraguay según el currículum del régimen general. Y es lo que más nosotros conocemos porque esto encontramos en las instituciones. Tenemos el nivel inicial, que también son niveles, pero son niveles del régimen general dentro de la estructura del sistema educativo. Y eso hay que entender muy bien.
Allá adelante, y voy otra vez adelante, se llaman niveles del régimen general. Niveles del régimen general, y esto se estructura en direcciones generales en el MEC. Son 3. Estos son niveles de la estructura del sistema educativo paraguayo, ¿sí? Y ahí tenemos el nivel inicial, el nivel de la educación escolar básica, el nivel medio y el nivel de la educación superior. Y otra vez está estructurado allí por ciclos o por ofertas educativas, también son conocidos. Por ejemplo, el nivel inicial tiene 3 ciclos, también así como los otros, pero son más conocidos como maternal, que es un primer ciclo, prejardín y jardín, que es un segundo ciclo, y un tercer ciclo, que es el preescolar. Están reconocidos de esa manera y son grados. La educación escolar básica comprende 9 grados, desde el primer grado al noveno grado, y también está estructurado por ciclo. Primer ciclo del primero al tercero, segundo ciclo del cuarto al sexto y tercer ciclo del séptimo al noveno. Inclusive las edades tenemos allí en el apartado del cuadro de la derecha. La educación media comprende los bachilleratos y tenemos 2 énfasis principales. Bachillerato científico, que es uno de los tipos de bachillerato, y bachillerato técnico, que es otro tipo de bachillerato. Tenemos 2. Cada bachillerato otra vez tiene sus énfasis. Por ejemplo, el más conocido dentro del bachillerato científico es con énfasis en ciencias sociales. Eso es lo que más tenemos en los colegios. Bachillerato técnico sí tenemos muchísimo, pero los más conocidos, por ejemplo, son técnico en contabilidad, técnico en informática, técnico en administración de empresas y otras tecnicaturas dentro del bachillerato. Y en la educación superior tenemos los, la educación no universitaria, que también es reconocido como terciaria, y la educación universitaria, en donde nosotros estamos en este nivel de la educación universitaria. Nosotros estamos en el tercer nivel, que son los posgrados. La especialización es un posgrado y ahí entran también las maestrías y los doctorados. En la educación terciaria no universitaria entran los institutos de formación docente, los institutos superiores, ¿m? Y los institutos técnicos superiores. Eso está todo dentro de la no universitaria. Y la educación universitaria sí que entran todas las universidades con sus facultades. Entonces, para que ustedes manejen cómo está estructurado el sistema educativo paraguayo. Y el margen derecho, tenemos aquí al margen derecho, ahí poquito entre esos 4 cuadros, esas son las modalidades de atención que tenemos. ¿Por qué está allí? Porque también se ofrece en las instituciones. Tenemos la educación básica bilingüe para jóvenes y adultos, que es la parte de educación permanente. ¿M? La educación básica bilingüe para adultos tercer ciclo y cuarto ciclo. Y viene la educación media y la formación profesional vocacional, que también se ofrece en los centros educativos para que nosotros manejemos entonces. Luego tenemos las fuentes de la educación y se destacan 4 principales fuentes: la fuente sociológica, la fuente psicológica, la pedagógica y la epistemológica. ¿Qué son fuentes? Son aquellos que dan base a la educación. ¿M? Son aquellos que aportan a nuestra educación. Hay un aporte social o sociológico, hay un aporte psicológico, hay un aporte pedagógico, un aporte epistemológico. En cuanto a la fuente social o ese aporte que le da en cuanto a la fuente social, ¿qué es lo que allí nos ofrece? Que habla de las demandas sociales y culturales. Y nosotros como Paraguay tenemos características, principalmente características culturales. Entonces,
hay que reconocer que por eso nuestra educación tiene sus características, porque nosotros tenemos un programa de estudio, pero ese programa de estudio considera estas fuentes o aportes a nuestra educación y hay que considerar las demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo. No es igual enseñar aquí en San Lorenzo que enseñar allá en Mariscal Estigarribia del Chaco. No es igual. ¿M? No es igual una clase sincrónica de aquí hasta allá, hasta Puerto Olimpo. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas necesarias y muchas veces no hay conectividad. Entonces hay que considerar cómo enfocar nuestra enseñanza desde esa demanda social que se nos ofrece allí. Por eso es importante reconocer esta fuente sociológica. ¿Por qué? Por las características sociales que hay. No es igual enseñar a jóvenes bachilleres que han terminado el colegio y están entrando en la universidad que enseñar ya a especialistas o profesionales como ustedes que ya han terminado una carrera. No es la misma forma de enseñanza porque ya hay otro enfoque y otra demanda. Con ustedes ya es más fácil, ya podemos inclusive dar esa responsabilidad que cada uno hace su tiempo para poder aprender. Sin embargo, para aquel que está comenzando la universidad no le podemos soltar por un tiempo. Tenemos que encaminarle y adaptarle a la educación universitaria. ¿Mm? Entonces, esa es una demanda social. Hay que considerar los contenidos, qué es lo que atribuye la sociedad al alumno, cómo viene el alumno, porque eso también es importante, cómo se presenta el alumno en la universidad, cómo asimila la, la situación social, cómo se relaciona con los demás. Y hay que considerar la parte cultural también. La fuente psicológica habla un poco del desarrollo evolutivo de cada etapa. No es igual enseñar el séptimo grado a un chico de 13 años, a un grupo de chicos de 12 13 años, que enseñar una maestría. Me va a llevar otra forma de enfoque, me va a llevar más energía seguramente para un séptimo grado que para un grupo de maestrías que ya han pasado por la universidad, ya terminaron una carrera y que ahora están haciendo un posgrado para poder tener más formación y conocimiento sobre su área. Entonces hay que entender que cada etapa tiene su desarrollo evolutivo y la forma en que se aprende también, el nivel de aprendizaje que se comparte, cómo vamos a compartir en este nivel, cómo vamos a reflexionar en este nivel, es diferente. Entonces eso nos da la fuente psicológica, es reconocer, es reconocer con qué clase de personas estamos trabajando y eso tenemos que considerar para poder enseñar. La fuente pedagógica. ¿Cómo está desarrollado el programa de estudio o el currículum en el aula? ¿Cómo es la docencia real? ¿Mm? ¿Y cómo es la docencia ideal? Porque hay que entender también eso. Hay un currículum real y hay un currículum ideal. El currículum ideal está estructurado totalmente en ese programa de estudio. Todo lo que queremos desarrollar con nuestros alumnos, pero después viene el currículum real, lo que podemos desarrollar con nuestros alumnos. Va a depender de cómo se preparó, va a depender de la capacidad intelectual formativa de mis estudiantes, va a depender de los recursos que tengo. ¿M? Todo eso va a depender y eso hace que la fuente pedagógica pueda desarrollarse como tenga que ser. Y va a depender también de mi formación como docente, porque eso tiene mucho que ver también y es un elemento indispensable para poder desarrollar bien ese currículum educativo. El currículum educativo se fortalece y se implementa con el programa de estudio, con un diseño curricular. Cada curso, cada carrera tiene un diseño curricular y eso se establece con la fuente pedagógica, considerando qué clase de contenidos tenemos que trabajar y qué conocimientos tiene que tener mi alumno para ese nivel, para ese semestre, para ese curso.
Y por último viene la fuente epistemológica. Dice la epistemología, el conocimiento científico y la aplicación científica. Ya fue demostrado científicamente, entonces se puede aplicar. Esa es la fuente epistemológica. Lo que la metodología me ofrece, tanto en la estructura interna y lo que actualmente yo debo considerar para mis disciplinas desde la función científica. Científicamente está probado ahora que la tecnología es uso fundamental en la educación. Entonces, debo prepararme para poder utilizar. Científicamente está demostrado que tengo que fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque tiene que haber un proceso de enseñanza para que pueda haber aprendizaje. Eso me dice científicamente que la didáctica. Entonces, la epistemología lo que fortalece es esa, de poder reconocer las disciplinas científicas y relacionarlas entre sí para que pueda aportar, para que pueda aportar a los contenidos de ese currículum. ¿M? La epistemología es la base científica que tenemos, la base que cómo nosotros podemos asimilar e interrelacionar una disciplina con otra. ¿Y cómo se relaciona? Con la formación continua y con la demostración ya aprobada de que se puede lograr. Y eso se hace también con los aprobados que tenemos o con las carreras que van siendo aprobadas y que van lanzando profesionales. De esa manera, científicamente se va comprobando que es rentable, que es aplicable y que se logra, que se puede desarrollar esa carrera. La didáctica. Dimos un panorama hasta aquí de lo que el sistema educativo nos ofrece. ¿Por qué una introducción del sistema educativo? Porque tenemos que ubicarnos dónde estamos y qué tenemos que hacer. Eso es lo que el sistema educativo paraguayo nos ofrece y un poco también nos compromete a desarrollar. Principalmente nosotros en el cuarto nivel, que es el nivel superior dentro de la estructura del sistema educativo paraguayo. Ahora, para que yo pueda enseñar, pues tengo que tener conocimientos de la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Y literalmente viene de dos palabras, dicere y docere. Esas son las palabras o la raíz de la palabra didáctica. Docere, enseñar, dicere, aprender. Y de esas palabras se desprenden las dos palabras principales también que nosotros todo el tiempo estamos utilizando. Docente, aquel que enseña. Discente, aquel que aprende. Docente, el profesor. Discente, el alumno. Son sinónimos. Entonces, corresponde un poco con la evolución de estos vocablos didácticos. Y habla un poco de esa visión participativa activa de la didáctica. El docente, que proviene de la palabra docere, es la persona que enseña, pero a la vez es la persona que más aprende. Y eso nos habla un poco Salvador Mata. Salvador Mata dice, cuanto más enseñamos, más aprendemos. Cuanto más enseño, más aprendo. Habla dentro de su material Medina Rivilla y Salvador Mata. Entonces, ese proceso de aprendizaje es un proceso de mejora continua en la tarea de aprender, coaprender con los demás, porque tenemos que darnos ese espacio de entre colegas aprender, que es el espacio que estamos teniendo ahora. Y entre los estudiantes también, porque nuestros estudiantes nos enseñan, constantemente nos enseñan. No todos sabemos y tenemos que tener la capacidad y apertura para querer aprender y recibir de los demás la enseñanza, porque no por ser docente yo soy la única palabra o soy el que sabe todo. ¿M? Hay que dar también ese espacio de coaprender con los demás, aprender con los demás. Y la segunda acepción, que es dicere, proviene, o sea, de la palabra dicere, que es el discente, que hace mención a aquel que aprende.
capaz de aprovechar una enseñanza de calidad. Y ahí entra un poco el comprender primero de poder conocerse, qué capacidad tiene para poder comprender, para poder entender y a partir de ahí dar las respuestas, ¿m? A ese cambio continuo que tenemos, porque nosotros hemos pasado por muchísimos cambios. En la enseñanza se ha pasado por muchísimos cambios. Cuando estamos mucho tiempo en la enseñanza nos damos cuenta de que hace 10 años como yo enseñaba, no se enseña ahora. ¿Por qué? Porque mi población no es igual de hace 10 años. Mis estudiantes no son iguales de hace 10 años. Hace 10 años atrás, mis estudiantes no tenían esa capacidad reflexiva de poder ser crítico, de poder dar su opinión. Le costaba más. Sin embargo, ahora tenemos una mayor apertura, pero de repente nos falta más formación actualmente para nuestros jóvenes, por ejemplo. Entonces, anteriormente teníamos más lectura. Nuestros jóvenes leían, podían defender, le costaba hablar, pero tenía conocimiento. Ahora tenemos, por ejemplo, al revés, hablan mucho más, pero a veces tenemos dificultades en cuanto a conocimiento. Y eso nos va demostrando la permanente o la permanencia en los cambios que vamos teniendo actualmente en el mundo o en la parte donde nosotros hablamos de la globalización. Está comprobado y se demuestra esto. Entonces, ¿qué es la didáctica? Esto citado por Medina Rivilla dice, es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza. La didáctica se remite directamente a esa actividad de enseñar, propicia el aprendizaje en los estudiantes en los diferentes contextos, porque la didáctica, ¿qué es lo que nos ofrece? Los elementos necesarios para la enseñanza. Eso hay que entender. La didáctica nos ofrece elementos necesarios para la enseñanza. Fernández Huerta, dentro de ese diccionario de la pedagogía, nos habla de dos tipos de didáctica. La didáctica general y la didáctica específica. La didáctica general habla de un conjunto de conocimientos didácticos que puede ser aplicado a todo tipo de personas. ¿Mm? Y yo tengo que tener conocimiento de la didáctica general. ¿Qué entra en la didáctica general? Los objetivos generales de la educación paraguaya, que tengo que saber, los fines de la educación paraguaya, los pilares de la educación paraguaya, eso tengo que manejar. Estoy dando muchos conceptos que vamos a ir durante todos estos módulos fortaleciendo. No se preocupen, pero vayamos anotando y escuchando de qué es lo que nos ofrece la didáctica general y que todos los que estamos acá tenemos que manejar. ¿No? Por más de que yo después si voy a seguir enseñando en la media, en los colegios, tengo que manejar la didáctica general. Por más de que yo sea docente y la otra compañera sea enfermera, tengo que manejar la didáctica general. Tengo que conocer fines de la educación paraguaya, tengo que conocer pilares de la educación paraguaya, tengo que conocer la estructura de la educación paraguaya, el sistema educativo, cómo está enfocado. Tengo que conocer las teorías de aprendizaje, eso me da la didáctica general para poder manejar. Tengo que saber los elementos de la didáctica, porque eso en todas las materias voy a enseñar. Tengo que conocer cuáles son los momentos de enseñanza, que hay un inicio, que hay un desarrollo, que hay un cierre. Tengo que conocer porque la didáctica general me ofrece y me exige conocer. Y después viene la didáctica especial. Es donde nosotros nos especializamos o de donde nosotros tenemos título. Yo soy licenciada en Ciencia de la Educación, por lo tanto, la didáctica específica para mí es en la parte de educación. No puedo ir, por ejemplo, a enseñar licenciatura en contabilidad porque no tengo conocimiento de la contabilidad.
No puedo enseñar en la carrera de la licenciatura. Ahora, si en la carrera de contabilidad, por ejemplo, está una de las materias que es psicología, yo puedo enseñar porque yo me formé en las ciencias de la educación con énfasis en ciencias sociales. Y la psicología es un área de las ciencias sociales. Entonces ahí puedo ir a enseñar, porque esa es mi didáctica específica. Si yo me recibí de licenciada en enfermería, pues no voy a poder ir a enseñar en el colegio bachillerato científico porque no tengo la especialidad para ir a enseñar historia, geografía, formación ética, educación vial. No tengo. Ahora, sí puedo enseñar en el área de salud. Por ejemplo, una vez que ya tenga la habilitación, puedo enseñar, por ejemplo, en el técnico en salud. ¿M? O una vez que tengo el título de didáctica, puedo ya enseñar la licenciatura en enfermería, puedo enseñar la licenciatura en la parte de fisioterapia, porque hay áreas en donde puedo yo entrar a enseñar, porque son áreas relacionadas en el área, en la parte de salud. Entonces la didáctica especial tiene un campo más restringido, porque es allí donde nosotros nos fuimos formando y somos profesionales, es donde se torna la didáctica. Yo les voy a enseñar y les voy a dar los elementos de la didáctica general, porque soy especialista en didáctica general, pero ustedes son los especialistas en su área. Ustedes saben lo que van a enseñar cuando se vayan a enseñar, porque ustedes tienen el título en la profesión que tienen idoneidad. Si son licenciados en enfermería, pues ustedes tienen la herramienta para enseñar enfermería. No lo tengo yo, pero te voy a acompañar para que vos sepas enseñar en enfermería, para que vos sepas hacer un plan, para que vos sepas enfocar cómo comenzar, cómo continuar y cómo cerrar tu clase, porque eso la didáctica general te ofrece. Eso está citado en el material Torres Maldonado, que es el manual de la didáctica. Bellísimo material que les voy a compartir a partir de después de esta clase que van a tener en el Classroom. ¿Cuáles son los elementos de la didáctica? La didáctica se nutre de estos elementos. El alumno, yo no puedo enseñar si no tengo alumno. ¿M? Es el principal elemento de la didáctica. El alumno no puede aprender si no hay un profesor. Y eso la pandemia lo comprobó, porque de repente se le enviaba nomás una tarea al alumno, pero si el profesor, la profesora no explicaba, pues era muy difícil de poder aprender. Entonces, uno de los elementos principales de la didáctica también es el docente. El otro elemento son los objetivos. ¿Qué voy a enseñar si no tengo el qué tengo que lograr? ¿Cómo voy a enseñar si no sé qué voy a lograr o qué debo alcanzar? Tiene que haber unos objetivos para poder enseñar el curso o la materia que voy a tener que enseñar. ¿Qué contenido? Y si yo no sé qué voy a enseñar a mis alumnos, entonces voy a estar toda una noche sentada hablando de cualquier otra cosa si no tengo qué contenido voy a desarrollar. Y si no sé qué voy a lograr. Y después viene el otro. Si no tengo los recursos necesarios, pues va a ser muy difícil que mis alumnos aprendan. Si a mí me cuesta, por ejemplo, no tengo una red de internet o un wifi suficiente para que yo pueda desarrollar mi clase, pues va a ser muy difícil que ustedes me puedan escuchar. Profesora, te escuchamos todo intercortado. Profesora, ya no te escuchamos más, paró. Saliste así que ya de tu clase, profesora, porque no tenemos el recurso necesario para poder enseñar. ¿M? Entonces el docente tiene que preparar y ver los recursos necesarios. Tampoco puedo decir, ¿saben qué? No tengo una computadora y un elemento, un teléfono de alta gama y no voy a poder enseñar. Tengo que buscar la manera, por eso me preparé y asumí un compromiso. Si no tengo los recursos necesarios o si no me comprometo con la institución con quien hice el trato y el contrato,
con los recursos necesarios, es muy difícil que se logre lo que se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que la didáctica está enfocado a eso, al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y estos son los elementos para poder cumplir ese objetivo principal o ese objeto que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe haber un alumno porque es quien va a aprender. Hay un profesor porque es quien va a enseñar. Hay objetivos porque en función a eso enseñamos. Contenido, ¿qué enseñamos? Recursos, ¿con qué enseñamos? Métodos y técnicas, ¿cómo enseñamos? ¿Mm? Y el medio, ¿dónde enseñamos? Todos estos elementos se completa y se complementa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, también está el último elemento que faltó allí, que es la evaluación. ¿Cómo, dónde y cuándo evaluamos para saber si el alumno aprendió o no aprendió? La evaluación es inherente, sí o sí está presente en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Está? ¿Quiénes son los sujetos de la didáctica? ¿Quiénes son los principales sujetos? O sea, ¿con quiénes contamos para poder lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y vuelvo a repetir, debe haber un docente, y ahí están los sinónimos: profesor, maestro, educador, guía, facilitador. Tenemos varios términos, varias acepciones sobre esta persona, este sujeto. Debe haber un alumno para que pueda aprender, ¿eh? Para que pueda recibir la información que estamos dando. Y hay una comunidad educativa, o sea, hay un lugar, una institución para que se pueda complementar estos dos sujetos. Porque en la calle no podemos nosotros constantemente, ese es mi alumno. Hay un lugar en donde nosotros podemos llamar alumno y en donde nosotros podemos llamar profesor a la persona, especialista. Entonces, estos son los principales sujetos de la didáctica. Y reconocer los elementos y los sujetos del currículum que nos ofrece el programa de estudio son los mismos elementos y sujetos de la didáctica. O sea, esos elementos que nosotros vimos lo encontramos también como elementos del currículum. Esos sujetos que nosotros vimos también son reconocidos como elementos, perdón, sujetos del currículum. Bien, hasta ahí alguna duda, algo que ustedes quieran complementar. No, profe. ¿No? Ana, ¿alguien más? No, profe, ¿No? estamos escuchando, todo bien. Bien. ¿Qué más? ¿No? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Atento. Atento. Bueno, entonces la última parte, recordar un poquito otra vez lo que es la didáctica y comparto la última parte para poder ir cerrando. Y les cuento que después de esto, yo les voy a habilitar este fin de semana para que ustedes se diviertan un poquito con una prueba final. ¿M? Entonces hay unas preguntas allí de acuerdo a lo que fuimos desarrollando entre la clase anterior, si quieren este fin de semana o si quieren entre la semana también, pero vamos a poner 24 horas abierto para que ustedes puedan hacer su prueba. Y va a depender de ustedes si quieren fin de semana o si quieren entre semana. Yo creo que es mejor fin de semana por donde tenemos un poquito más de tiempo y va a depender de lo que ustedes sugieran, la mayoría. Fin de semana, profe, y ahora no te vamos a contestar bien. Regular, ya te vamos a decir. Profe, yo ni la primera tarea todavía no hice bien y Bueno, y ¿saben qué entonces vamos a hacer? Mientras que estamos todavía, mientras que estoy acá, porque mi computadora está lenta. Entonces terminen bien su tarea este fin de semana, aclaren todas las dudas y la próxima semana les habilito el examen o la prueba final. ¿Les parece? Para que ustedes tengan el tiempo de poder hacer todo el trabajo
porque dentro de 15 días ya comienza otro módulo. Entonces, para tener el tiempo suficiente. ¿Qué les Por parece? mí está bien, porque yo ya terminé mi Dale, trabajo, pero no puedo alzar. Eso es lo que te voy a preguntar al final de la clase. Bueno, y vamos a ir cerrando esta parte, pues vamos a hacer las aclaraciones. Entonces, entender un poquito lo que nos dice Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento. No es solamente yo vengo para poder dar mi clase y punto. Y van a tener que escucharme y nada más. No es solamente eso, porque puedo tener la cantidad de información dentro de mi intelecto. Pero si no viene de lo que dice después Paulo Freire, ahí lo que es difícil es crear las posibilidades para producir y para construir. ¿Mm? Entonces, muchas veces es necesario que el docente se prepare. Es requisito fundamental que el docente se prepare su clase, porque ahí también ya está aprendiendo. Planifique, prepare su material, prepare sus tareas, sus actividades, porque ahí es donde nosotros empezamos a producir y a poder crear ese espacio y la posibilidad para que el alumno pueda construir. Porque si nosotros nomás venimos y leemos y decimos y hablamos y no damos el espacio para poder el alumno también preguntar, para que el alumno pueda pensar, para darle una tarea para que el alumno pueda realmente crear sus propias y reconocer sus propias debilidades. Es muy difícil. Y otra vez dice Paulo Freire y fortalece lo que Medina Rivilla presenta en su material. Dice, quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. ¿Mm? Y queridos compañeros, que esa sea nuestra tarea, de que querramos aprender, que nos guste enseñar y que al enseñar estemos aprendiendo nosotros también, porque cada día se aprende algo nuevo. Cada día nosotros encontramos, cada año podemos hacer la misma cosa, el mismo contenido, pero cada año no es igual, porque el grupo anterior tuvo otras características que este grupo que está ahora. Enseñé el mismo módulo, pero quizás enseñé de una manera diferente, porque también la población tiene sus propias características. Entonces vamos aprendiendo. O enseñé anteriormente y me di cuenta que mis alumnos no entendieron una parte, entonces esta vez voy a cambiar mi estrategia, voy a cambiar mi forma de enfocar, por ejemplo, esa parte que yo me di cuenta que mis alumnos no entendieron o no comprendieron en la clase, en el curso anterior con el grupo anterior. Porque eso también está. Nosotros vamos a enseñar, a partir de ahora vamos a enseñar y tenemos un camino por delante. Y seguramente que varias veces vamos a enseñar la misma disciplina, pero no va a ser igual. Eso siempre tenemos que considerar. Y recordar la didáctica es un marco sustantivo dentro del estudio y la reflexión sobre la enseñanza. Nosotros enseñamos y esa es la práctica. Y después viene la praxis, reflexionar sobre la práctica. Y nos vamos otra vez y pensamos, ¿y será que aprendieron realmente? Porque eso pasa, nosotros mismos nos autorregulamos y reflexionamos otra vez sobre nuestra práctica. Y eso se llama praxis. ¿Mm? La didáctica tiene en cuenta la práctica y la praxis. El llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje y la reflexión sobre la enseñanza. Eso nos dice Cabrero. Y tenemos en cuenta los componentes, por último, los componentes dentro de lo que es el docente con la didáctica. Y ahí tenemos, por ejemplo, el primer componente, y vuelvo a decir, es un elemento también, el educando. ¿Mm? El estudiante que debe aprender con inteligencia y con memoria, porque el educando, ¿quién es? Es la persona que aprende, el alumno, el estudiante, que debe ser, dice
humano en evolución con sus capacidades y limitaciones peculiares, intereses y reacciones. ¿Mm? El educador, que no se debe limitar solamente a explicar la asignatura, sino que debe ser apto para desempeñarse en su misión de motivar, de orientar, de dirigir con habilidad ese proceso de enseñanza-aprendizaje a sus estudiantes y llegar en sus estudiantes lo que se pretende lograr. Los objetivos son elementos, estoy hablando otra vez de los elementos, deben ser alcanzados. ¿Y cómo se alcanza? Con ese trabajo constante, armónico de enseñar, de aprender. La razón de ser y la meta de todo docente y de toda labor escolar son los objetivos. Los contenidos o las asignaturas, las fórmulas de datos empleadas en la educación. Y eso los programas de estudio ya nos ofrecen. ¿Qué vamos a enseñar dentro de las asignaturas? ¿Qué vamos a enseñar? Son los medios necesarios para poder transmitir los datos que se precisa y que se necesita para cada profesión. Los métodos de enseñanza, cómo enseñar, cómo enfocar mi enseñanza, qué recursos tenemos para esos métodos de enseñanza. Y dentro de los métodos de enseñanza encontramos las técnicas. ¿Qué técnica es necesaria para poder lograr ese método de enseñanza? Para poder alcanzar y principalmente los métodos se logran cuando nosotros tenemos la seguridad, cuando yo sé lo que voy a enseñar, cuando de manera eficaz voy a aplicar. Por eso tenemos que planificar, porque yo constantemente no voy a estar mirando, ¿y qué es lo que tengo que hacer después? Esperen que voy a ver, mira, qué tengo que hacer después. Entonces hay que mirar de ese lado. Sí, Silvia, sí, Silvia, ya estoy terminando, ya estoy cerrando. El ambiente, que es la institución educativa o el contexto que también afecta mucho, que son los contextos extracurriculares, inclusive el hogar afecta dentro de un componente de la didáctica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar en la didáctica. La didáctica con sus propios elementos y componentes. Entonces, vamos a tener que considerar dentro de los fundamentos y entender qué es lo que trabajamos el día de hoy. ¿Mm? ¿Qué trabajamos? A ver, ¿qué recordamos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos hoy? Que podemos reconocer. Yo aprendí que el educando es el alumno ahora. Yo no sabía. Educando, discente, alumno, estudiante. Esos son los sinónimos que tenemos para poder manejar. Muy bien. ¿Qué más? Profe, Y yo creo que la batería también es un recurso fundamental para nuestra clase. sí, sí, cierto, tenés No sé razón. si Eso opinado nos por pasó ahora, profe. ¿Te diste cuenta, verdad? Salió la batería, terminó y tuve que ingresar con el teléfono, con otro teléfono. Sí, es importantísimo. Es muy importante. Son recursos, Profe, claro que sí. Sí, te escucho. profe, vos mencionaste dos elementos de la didáctica, sería en el nivel universitario y manejan por objetivo. Ahora sabemos que en el primero, segundo, tercer ciclo, nivel medio, no nos manejamos por objetivo. ¿Y qué pasa si vos como docente trazas tu objetivo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no logras cumplir con todo lo que te propones? ¿Hasta cuánto vos podés extender para lograr esos objetivos? Porque me imagino, nosotros por ejemplo tenemos corto tiempo, ¿verdad? Mm, Y en el nivel universitario es, luego parece menor el tiempo que tenemos, sí. en general, ¿verdad? Entonces, ¿quién te dice a vos como docente, por ejemplo, cuánto tiempo puedo extender para lograr mi objetivo? Yo, por ejemplo, si soy docente universitario, ¿qué pasa en ese entonces, profe?
Bueno, cada disciplina tiene su carga horaria, hay que mirar de ese lado primero. ¿No? Cada disciplina tiene una carga horaria, cada curso también tiene una carga horaria. La especialización tiene una carga horaria más de 300 horas reloj. Entonces, nosotros tenemos que mirar la didáctica. Primero te voy a responder desde lo que es la didáctica. La didáctica tiene sus propios elementos para todos los niveles. La didáctica es de conocimiento general. Los elementos están dentro de la didáctica general, conocimiento general. En los otros niveles, los objetivos están logrados en función a competencias. No cambia ese elemento de la didáctica, siguen siendo objetivos, pero los objetivos están en función al logro de competencias. Las competencias están de acuerdo al desarrollo de las capacidades. Estoy hablando de los niveles iniciales, escolar básica y media. Y para que se desarrolle capacidades, se proponen indicadores de logros. Así se trabaja en los otros niveles. En el nivel superior, ese elemento objetivo está en función, así como su nombre lo dice, a objetivos, pero esos objetivos también tienen un alcance en función a las competencias. Solo que en este nivel no se trabaja el enfoque por competencias como tal, se trabaja el enfoque por objetivos. Entonces no se trabaja desarrollo de capacidades, sino que directamente se trabaja desarrollo de contenidos indispensables para lograr ese objetivo. Entonces está en función a objetivos y contenidos. Ahora, ¿cómo se establece? El currículum ya tiene establecido. O sea, cada curso, cada carrera que nosotros estamos implementando ya tuvo que haber sido planificado en un programa de estudio. O sea, ya tuvo que haber sido diseñado. Para que sea un curso de grado, tuvo que haber pasado las 1000 horas. Tiene una carga horaria bastante, que está diseñado en función a objetivos y disciplinas o asignaturas, como lo habla esos componentes, ¿verdad? Entonces, yo docente debo saber que mi carga horaria, por ejemplo, es de 30 horas. Supongamos nada más, 30 horas reloj. ¿Por qué? Porque en el nivel superior se trabaja reloj, no es pedagógica como los otros niveles también. Esa es una diferencia también que existe en el nivel superior. Entonces, yo hoy trabajo con ustedes desde las 7 y máximo hasta las 9 porque es el horario que ustedes me van a atender. Después ya es muy difícil. Ya no me van a atender, ya van a tener sueño, ya quieren cenar, ya tienen hambre, ya tienen muchísimas actividades. Lo ideal en la sincrónica es hasta 2 horas. Más de eso ya es un poco antipedagógico, a no ser que sea una propuesta ya lo establecida de esa manera. Entonces, 2 horas estoy hoy con ustedes. En la presencial estoy desde las 6:30 hasta las 9:30, que corresponde a 4 horas. O sea, en total yo he trabajado con ustedes 6 horas de manera directa. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿qué pasa? Tengo que cargar las 24 horas a distancia, de manera que ustedes puedan lograr lo que se propone en mi programa de estudios. O sea, depende mucho de cómo está enfocado y qué modalidad de enseñanza estamos trabajando. Eso es lo que está proponiéndose en la educación superior, en la educación en otros niveles, y la didáctica me enseña que yo tenga que saber enfocar esa modalidad. No sé si te respondí, Carolina. Ahora sí, 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 profe, o sea, los objetivos están netamente ya conectados con la con, malla curricular, con lo que con se los quiere lograr. contenidos. No es que vos como docente nomás trazás los objetivos, sino que ya está estructurado esos objetivos. Sí, señora. En Ya, todos los gracias. niveles. En todos los Ah, niveles. Eso sí, no hay sí, sí, diferencia entiendo. en el nivel superior actualmente, porque es el único nivel que estaba un poco disociado, estaba un poco separado de los otros niveles, pero ahora ya no. Con la ley de 2013, con la ley de educación,
también entró en este modelo educativo paraguayo que es modelo basado en competencias. Ahora, no tiene el mismo enfoque. En los otros niveles tiene un enfoque constructivista en donde se desarrolla, como vuelvo a decir, capacidades y se elabora indicadores para alcanzar ese objetivo que está en función a la didáctica. En este nivel nosotros tenemos competencias que ya está establecido y esas competencias directamente se bajan en contenidos y esos contenidos son los que otra vez se establecen objetivos de logros. No se habla de indicadores, se hablan de objetivos de logros. Nosotros ahí es donde nosotros hacemos. ¿Qué objetivos queremos lograr para esa competencia, para ese contenido? Yo elaboro, pero ya está establecido una competencia y esa competencia están establecidos con contenidos o unidades, como también se lo llamamos ahora, unidades temáticas, que son contenidos. Los objetivos sí elaboramos nosotros, así como en los otros niveles elaboramos indicadores, pero el resto ya está en el programa de estudio. Ya está la competencia, ya está la capacidad, lo que yo hago es indicador para poder alcanzar esa capacidad. ¿Verdad? Le indico específicamente qué quiero lograr o qué tiene que lograr el alumno. En la educación superior, escribo qué objetivo quiero que alcance mi alumno. ¿Qué significa eso? Escolar básica, nivel medio, nivel inicial, está en función al alumno, los indicadores. Nivel superior, los objetivos están en función a lo que el docente pretende alcanzar con sus alumnos. Está en función al que el docente elabore. Entonces tiene otro enfoque. Los objetivos están en función al docente. Las capacidades están en función al alumno. Y hay que mirar bien eso. Yo quiero que mis alumnos de la educación superior sean profesionales y entiendan lo que es la didáctica. Que allá y potá, entonces ya haya pues el objetivo del logro para ustedes. Y procuro que ustedes alcancen. Sin embargo, en los otros niveles se precisa que el alumno alcance estas capacidades, desarrollar estas capacidades. Entonces tengo que indicarle qué es lo que tiene que lograr el alumno para poder desarrollar esa capacidad. Tengo que ubicarme en el alumno. Esos son los enfoques que tenemos que entender. Por eso que no es igual. Yo puedo decir, pero yo soy profesora hace muchísimos años y enseño hace años en el séptimo, octavo y noveno grado. No es igual, porque el enfoque no es igual. En el séptimo, octavo y Sí, noveno tengo que ubicarme en el alumno. En este nivel tengo que ubicarle yo a lo que yo con necesito todo lograr con respeto. otro. Entonces, ese enfoque hay que entender. Está, Carolina, si te Sí, respondí. profe, ¿Y hay otra gracias, sí, sí, pregunta? ahora entendí mejor. Gracias, profe. Bueno, otra consulta.